Estudiantes sagradinos, muy buenos días queridos estudiantes, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien de salud. Iniciamos la clase de hoy. Bien, la clase de hoy es una extensión ya de una clase que ya hemos tenido. Ya, el tema es clasificación de la oración simple. El propósito de nuestra clase de hoy es que conocemos e identificamos las clases de oraciones. Hay diferentes clases de oraciones, ¿ya? Entonces, empezamos. He estudiado lo que es la oración, ¿verdad? Hemos estudiado el sujeto y el predicado. Entonces, la estructura de la oración Es esta: el sujeto y el predicado. Ejemplo, los estudiantes son respetuosos. Ya, donde los estudiantes es el sujeto y son respetuosos es el predicado. Entonces, la oración simple, según su estructura, consta de sujeto y predicado. Y es simple porque presenta un solo verbo conjugado o una sola forma verbal. Ustedes recuerdan de que el verbo tiene tres formas verbales, ¿recuerdan? Uno puede ser la simple, la otra es la compuesta y la otra es la perífrasis verbal. Simple es, acuérdense, cuando es una sola palabra el verbo. Compuesta es cuando hay un verbo auxiliar seguido de otro verbo, ¿verdad? El verbo haber, que es un auxiliar más el participio. Participio son los verbos que terminan en to, so, cho. ¿Se acuerdan? Entonces, los estudiantes es el sujeto y son respetuosos es el predicado. No se olviden, esa es la estructura, es la estructura simple de la oración. Bien, entonces nosotros conocemos al sujeto, ¿cierto? Hemos conocido al sujeto en las clases. El sujeto puede ser simple, compuesto, expreso, tácito, activo, pasivo. Su núcleo del sujeto ya saben que es un sustantivo, una palabra sustantiva. Los modificadores ustedes también ya lo conocen, saben que es un modificador directo, indirecto. La posición, saben que la posición se divide en dos también, que puede ser especificativa o explicativa. Explicativa cuando va entre comas, especificativa cuando es una especificación del NS, del núcleo del sujeto, ¿cierto? La niña, por ejemplo, mi vecina, esa es una especificación, niña, mi vecina. Entonces, el modificador directo, ustedes ya saben que estos modificadores directos giran en torno al núcleo del sujeto, que pueden ser determinantes, artículos, posesivos, y también pueden ser que un adjetivo. Modificadores indirectos se reconoce porque va seguido del núcleo sujeto una preposición. Eso ustedes ya lo saben. Y el predicado, ustedes ya saben que la estructura del predicado, ya saben que el núcleo predicado es un verbo simple, ya lo había mencionado, compuesto y perífrasis verbal. Mire, ve, el compuesto es lo que les había mencionado, el auxiliar del verbo haber conjugado más un participio, hado, ido, toso y cho. Y los modificadores, ustedes ya lo conocen, objeto directo, ¿cierto? Cuando recae la acción directamente sobre el verbo. Objeto indirecto cuando hay la preposición a o para. Circunstanciales cuando te indica circunstancias, puede ser de tiempo, de modo, ¿verdad? Atributo cuando el verbo principal, el núcleo del sujeto es una conjugación del verbo ser, estar o parecer, en este caso somos, el verbo ser. El agente, esta es cuando la acción recae sobre el verbo no realiza la acción, recae, fue traída. Y el predicativo puede ser objetivo, subjetivo. Entonces ustedes ya esto de acá ya lo conocen. Ya en esta oportunidad vamos a ver la clasificación. Esto es la estructura, lo que acabamos de ver es la estructura. Lo que vamos a ver ahora es la clasificación. Igual se divide en sujeto y predicado, ¿ya? Y vamos a ver la oración, ¿ya? Primero tenemos que saber qué es un enunciado. El enunciado es la unidad mínima de comunicación, ¿ya? Esta es una palabra, un conjunto de palabras que comunican una idea. El enunciado se divide en dos. El enunciado puede ser una frase, puede ser una oración. La frase ya es un enunciado que no tiene verbo. Por ejemplo, hola Ana, ¿tiene verbo? No. Entonces es una frase, pero es un enunciado. Y la oración es aquella que sí tiene verbo. Es una palabra, un conjunto de palabras ordenadas y relacionadas entre sí y tienen sentido completo. Las oraciones siempre empiezan en mayúscula, acuérdense, y terminan con un
punto. Ejemplo, la ballena es un animal mamífero. ¿Tiene verbo? Sí, es. ¿Es una palabra ordenada que está relacionada entre sí? Sí, ¿por qué? Artículo está relacionado con el sustantivo, ¿verdad? Tienen una relación. Si está en femenino, el otro es femenino, masculino, singular, singular. Esa es la relación. Las oraciones siempre empiezan en mayúscula y terminan en punto, sí. Entonces, esta es la oración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre frase y oración? Simple, ¿verdad? Esto lo vamos a volver a explicar acá para que te quede más claro. La frase, entonces, no tiene sentido completo, la oración sí. La frase carece de verbo, la oración sí tiene verbo. La frase no puede dividirse en sujeto y predicado, la oración sí. Ejemplo, un día soleado. ¿Que hay un verbo? No, es una frase. La oración, Ana toma café. ¿Hay un verbo? Sí, toma. La oración a su vez tiene 3 criterios: semántico, sintáctico y morfológico. Semántico es cuando tiene sentido completo, sabemos el significado. Sintáctico, por su función, es independiente sintácticamente porque termina en punto. Y morfológico presenta concordancia gramatical entre género y número. Obviamente puedo decir Ana toma café. Hay una concordancia acá entre género y número. Como el ejemplo anterior, por ejemplo, la ballena. No podría decir el ballena, no, la ballena. Tiene que ver una concordancia. Bien, esa es la diferencia. Entonces, la oración es un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Puede dividirse en sujeto y predicado y presenta un verbo. Según su criterio semántico, o sea, en su significado, saben que tiene sentido completo. Esta, según la intención del hablante, puede ser de 7 tipos: enunciativas, interrogativas, exclamativas, su mismo nombre lo dice, imperativas, orden, acuérdate, desiderativas, deseo, dubitativas, duda, exhortativa, ruego, pues no, eso ustedes ya lo saben. Y ahora, según su criterio sintáctico, las oraciones pueden ser unimembres o bimembres. Unimembres se dan cuando las oraciones no se pueden dividir en sujeto y predicado, ya no se pueden dividir y están formadas solo por el sintagma del predicado. Ejemplo, se logrará una educación equitativa para todos. ¿Hay sujeto? No, no hay sujeto. Éxitos, ¿hay sujeto? No. En cambio, las bimembres sí. Se puede dividir en sujeto y predicado y están formadas por 2 elementos, sus sintagmas, son el sujeto y el predicado. En cambio acá, solo uno. Ejemplo, el respeto debe ser la base de la sociedad. ¿Quién debe ser la base de la sociedad? El respeto. Este es el sujeto y lo demás es el predicado. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, las unimembres ya saben que no se pueden dividir en sujeto y en predicado. Y eso también pueden ser enunciados, pues no pueden ser simplemente enunciados, como este de acá, éxitos, que es un enunciado. Ya saben que el enunciado ya es una oración, acuérdense. Bien, ahora, la oración simple, la clasificación de la oración simple. La oración simple puede ser copulativa, acuérdense de los verbos, copulativos y no copulativos. Y pueden ser no copulativos. Copulativas, ya, son aquellas que presentan un verbo copulativo. ¿Y cuáles son los verbos copulativos? Son ser, estar y parecer. Entonces, cuando tú veas en una oración la conjugación de cualquiera de estos 3 verbos, estás frente a una oración copulativa, ¿ya? Igual que el verbo es copulativo. Entonces, la oración en la clasificación es copulativa toda. Y no copulativos es cuando expresa un estado, acción o sentimientos y tienen un verbo no copulativo. Cualquier otro verbo menos estas conjugaciones de ser, estar o parecer. Si ves estas, es copulativo. Si ves otras, no copulativo. Fácil, ¿verdad? Hasta ahí yo creo que se entiende. Entonces, no copulativos. Las clases de no copulativos se dividen en estas oraciones también. Las oraciones no copulativas pueden ser transitivas, intransitivas, reflexivas, cuasirreflejas, recíproca, impersonal, voz activa y voz pasiva. ¿Cuándo es transitiva? Aquí es simple, tienes que acordarte. Es transitiva cuando las oraciones presentan objeto directo. Ejemplo, exigen su inmediata rehabilitación. ¿Qué exigen? Su inmediata rehabilitación. Este es su objeto directo, entonces es transitiva. ¿Y cuándo es intransitiva? Cuando no presenta objeto directo, no presenta. Si tú ves que presenta, es transitiva. Si no presenta, es intransitiva. Y puede tener otros modificadores. Ejemplo, llegaron rápidamente a la carretera. Llegaron, ya sabes que es el verbo, ¿cierto? Rápidamente es un circunstancial. A la carretera también es un circunstancial. Rápidamente es un circunstancial de modo. La carretera es circunstancial de lugar. Entonces puede tener otros modificadores, en este caso circunstanciales, pero no objeto directo. Si presenta, sería transitiva. Reflexiva. Es reflexiva
Cuando el sujeto realiza y recibe la acción verbal, llevan el pronombre me, te, se o nos. Se pueden reconocer a través de los refuerzos reflexivos, a mí mismo, a ti mismo y a sí mismo. Ejemplo, el poblador se observó en la filmación. En este caso, se podría reconocer con a mí mismo, a sí mismo, sí, ¿verdad? El poblador a sí mismo se observó en la filmación. Obviamente sí, hace referencia a sí mismo, se observó a sí mismo. Entonces es reflexiva. Ya sabes que es reflexiva cuando el sujeto que realiza la acción recibe la acción verbal. Recibe. Cuasi refleja. ¿Cuándo es cuasi refleja? Cuando la forma pronominal que presentan no cumple la función de objeto directo ni objeto indirecto. ¿Ya? Entonces no cumple, no hay objeto directo ni objeto indirecto. Los verbos que la forman hacen referencia a estados de ánimo o indican movimiento. El pronombre tiene función enfática. Ejemplo, ya los pobladores se emocionaron ya por la respetuosa negociación. Está hablando acá, como les había mencionado, que tienen que ver con estados de ánimo. Se emocionaron, es un estado de ánimo, ¿cierto? Entonces este es cuasi refleja, ya el pronombre no es objeto directo ni es objeto indirecto. Este se es un pronombre, no es objeto directo ni objeto indirecto, y los verbos que las forman hacen referencia a los estados de ánimo, emocional. Recíproca, este es recontra fácil, son aquellas en que los dos sujetos intercambian acciones. Acá acuérdate, intercambian acciones, se constituyen con el pronombre nos o se pueden reconocer a través del refuerzo reflexivo mutuamente. Acá la palabra clave es mutuamente. Ejemplo, todos los pobladores nos ayudamos en la mejora de la carretera. ¿Es mutuamente? Sí, nos ayudamos. Entonces, cuando tú lo puedes reconocer con esa frase que te estoy diciendo, mutuamente es recíproca. ¿Ya? Entonces se constituyen con los pronombres nos o se. Acá está en este caso nos. ¿Ya? Y cuando es mutuamente es recíproca. Impersonal. Estas impersonales no admiten sujeto, llevan el verbo en tercera persona en singular, no admiten sujeto, acuérdate, y llevan verbo en tercera persona. Ustedes ya saben cuándo es en tercera persona y en singular, no en plural. Ya, en este caso tercera persona sería él. Ya, ejemplo, en la ciudad de Cajamarca llovió durante todo el fin de semana. Él o la, ya saben, en tercera persona y no admiten sujeto, ya lleva el verbo en tercera persona en singular. Entonces aquí tenemos también a la voz activa, y a la voz pasiva. Activas es cuando presentan el verbo en voz activa, el sujeto realiza la acción, fácil, el sujeto realiza la acción. Ejemplo, los pobladores de Cajamarca respetaron la negociación. ¿El sujeto realiza la acción? Sí. ¿Quiénes respetaron? Los pobladores de Cajamarca. Y la voz pasiva, lo contrario, es cuando presentan un verbo en voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Ejemplo, los pobladores fueron sorprendidos por el bloqueo. Entonces ellos no realizan, el sujeto no realiza la acción, sino que cae, ¿ya? Entonces aquí sí es fácil de reconocer, ya el sujeto recibe, no ejecuta la acción, recibe la acción por parte del verbo. Y se reconoce porque la voz pasiva del verbo ser más un participio más un agente. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, mis queridos estudiantes. Ahora sí, resolvemos las actividades de clase. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho. Un abrazo. Chau, chau.